Muy buenas noches, Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo. Estoy muy contento de poder comunicarme con ustedes una vez más y de que estén ahí, que se hayan conectado para escuchar este mensaje de la palabra de Dios. En esta noche, el mensaje que le he de compartir se titula ¿Cómo interceder correctamente? Y lo he basado en el Evangelio según San Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10. ¿Cómo interceder correctamente? Eso ya implica que podemos interceder y hacerlo mal. Así que vamos a ubicarnos cómo hacerlo de manera adecuada, de manera correcta. Interceder quiere decir ir delante de alguien para hablar a favor de otra persona, para que esa persona se le resuelva un problema de parte de aquel delante de quien vamos a hablar o para que reciba un beneficio. Eso es la intercesión. Es como cuando un muchacho le pide a otra persona, ya sea su mamá, su tío o cualquier otra persona, por favor, intercede delante de papá por mí, porque yo quiero que él me preste el auto esta noche y no lo puedo convencer. Lo que él está pidiendo es que aquella otra persona vaya delante del papá, hable y lo convenza para que reciba el beneficio de ese préstamo del auto. La escritura nos habla de muchos casos de intercesión, pero un ejemplo o algunos ejemplos de ellos son los siguientes. La Biblia nos habla de Abraham, quien intercedió delante de Dios a favor de Sodoma y Gomorra para que Dios no la destruyera. Desafortunadamente la Biblia nos dice que esa oración no tuvo mucho fruto porque, según lo que Abraham le pidió a Dios, Señor, si Sodoma y Gomorra tuvieran por lo menos 10 justos, ¿la destruirías? Abraham le estaba pidiendo que no lo hiciera. Dios le dijo, no la voy a destruir, Abraham, si hay 10 justos ahí. Pero no había ni 10. Y esa es la razón por la que la oración intercesora de Abraham pues no tuvo una respuesta favorable, no porque Dios no escuchara, sino porque el requisito no se cumplía. Pero tenemos a Abraham como un grande intercesor. Luego también tenemos a Moisés, quien intercedió en más de una ocasión, diversas ocasiones, por el pueblo de Israel para que Dios no lo eliminara. Más de una ocasión Dios dijo, hazte un lado, Moisés, voy a destruir a este pueblo y te voy a poner sobre un pueblo mejor que este. Pero Moisés se atravesó literalmente delante de Dios y suplicó a favor del pueblo y siempre Dios lo oyó. Otro caso es el del Señor Jesucristo, quien intercedió a favor de Pedro para que su fe no faltara. Le dijo el Señor Jesús aquella ocasión, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado a Dios por tu fe, para que ésta no falte. Y tenemos muchos otros ejemplos, por ejemplo, Daniel, Esdras, Nehemías, Pablo, también eran intercesores. Lo que le voy a decir ahora es que por cuanto usted y yo, los que nos hemos encontrado con Jesús y hemos sido salvos, por cuanto usted y yo también debemos ser intercesores. Esta noche yo le voy a hablar de algunos medios que serán importantes tomar en cuenta para que hagamos de verdad intercesiones bien hechas, correctamente. Y vamos a comenzar. El primer medio para hacer intercesión correcta, bien hecha, adecuada, es un amor sincero. Un amor sincero. La Biblia nos dice en el pasaje que le acabo de mencionar, Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10, que iba llegando el Señor Jesucristo a una ciudad llamada Capernaum. Ahí había un centurión, es decir, un hombre que tenía a su cargo 100 soldados. De ahí venía su título, centurión. Y este hombre tenía un siervo que estaba enfermo. Entonces el centurión mandó llamar al Señor Jesucristo, mandó a pedirle que viniera a su casa para que sanara a ese siervo. Lucas dice que la razón por la que él mandó a hablarle al Señor Jesucristo es que tenía un afecto especial por aquel siervo. Lo amaba, lo quería mucho, cosa que por cierto no era muy común en aquel tiempo de parte de un señor hacia su siervo, pero ese era el caso en esta ocasión, dice la palabra de Dios. Lo que yo quiero que note ahora en este momento es que el móvil, lo que llevó a aquel centurión a interceder delante de Cristo por su siervo,
fue el amor. Por eso estoy diciendo que un medio para hacer intercesiones correctas es amor sincero. Aquel hombre amaba desinteresadamente, sinceramente, con el alma a su siervo, y eso lo movió a pedirle al Señor a favor de su salud. Y esto debe enseñarnos a usted y a mí que el motor que nos va a impulsar para interceder por cualquier otra persona a favor de su salvación, de su salud o de cualquier otro beneficio, para que ellos reciban cualquier otro beneficio, ese es el motor, amor. Y esto no debería ser un problema, porque la palabra de Dios dice que todos los que amamos al Señor Jesús tenemos la encomienda, la demanda de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si amamos al prójimo, entonces tendremos lo necesario allá adentro que nos impulse, que nos empuje a interceder por él delante de la presencia del Señor cuando sea necesario. Así que yo lo invito a que le pidamos al Señor que derrame su gran amor en nuestro corazón, porque sí nos hace falta que el Señor derrame continuamente su amor en nuestro corazón, y entonces de manera permanente también seremos impulsados a hacer oraciones, no solamente por nosotros mismos, sino a favor de otras personas. El amor sincero es un medio para hacer intercesiones bien hechas. Pero no es el único medio. Otro medio más para llegar a hacer intercesiones correctas, acertadas, a la luz de la palabra de Dios, es una actitud de ruego. Una actitud de ruego. El texto nos dice que el centurión, cuando supo que el Señor Jesús iba entrando a la ciudad, envió a una serie de ancianos a rogarle a Jesús, así lo dice el texto expresamente. Es decir, que la palabra nos enseña que por lo menos en primera instancia el centurión no fue personalmente a buscar al Señor Jesucristo, sino que envió una comitiva de judíos. Usted debe saber que este centurión era gentil, y como vamos a ver, tenía una razón fundamentada ahí en su grupo étnico para no ir él personalmente a buscar al Señor Jesús. Así que manda una comitiva de judíos respetables para que vayan con Jesús y le rueguen, es lo que dice el texto. Así que cuando aquellos van, obedecen exactamente lo que les dijo este hombre. Van y ruegan a Jesús que venga a la casa del centurión a sanar a su siervo enfermo. Y ellos en su ruego argumentan al Señor Jesucristo y le dicen, es digno de lo que te está pidiendo, porque este hombre ama a nuestra nación y nos ha edificado una sinagoga. Ellos están argumentándole al Señor Jesús pensando que sus argumentos serán oportunos para lograr que el Señor Jesús respondiera. Lo cierto es que lo que hay que subrayar aquí es la actitud de ruego. Ellos replican la actitud de ruego que tiene el centurión delante de la presencia del Señor. Yo quiero que usted note, por favor, que este hombre, siendo quien es, está doblegándose delante de la presencia del Señor y está teniendo una actitud de esta categoría que yo le estoy marcando. Aquellos hombres rogaron tanto, suplicaron tanto, cumplieron su misión. Aquel hombre les había dicho que no fueran a hacer una petición fría, sino que su súplica tenía que ser vehemente, tenía que ser ardorosa, y así lo hicieron de tal manera que lograron llevar al Señor Jesucristo con ellos. Actitud de ruego. Se nos dice que el hermano Gigi Ávila, seguramente todos los que me oyen estarán relacionados con él, porque el hermano fue un gran evangelista, ya murió, pero fue un gran evangelista que Dios utilizó para salvar muchas personas, para sanar y para liberar a muchos oprimidos. Se dice que este varón de Dios, cada ocasión que era invitado a una campaña en cualquier lugar, empezaba a orar de manera intensa por las personas de aquel lugar donde iba a llevar a cabo la campaña. Desde el momento en que recibía la invitación hasta el momento en que empezaba la campaña, el hermano Gigi se postraba por horas. Escuche, el hermano Gigi Ávila no era de oraciones de 7 minutos, ni de 15. Era un hombre que se postraba de 6 a 7 horas cada día. Era impresionante la vida de oración del hermano Gigi Ávila. Y se dice que él se postraba
y oraba intensamente por horas y horas para que Dios salvara, Dios sanara y Dios liberara a aquellas personas. Se dice que él se postraba y decía: Señor, salva las almas, salva las almas. Le suplicaba, le rogaba: salva las almas. Señor, abre sus ojos. Señor, ven a libertarlos, ven a romper las ataduras, ven a romper toda obra de Satanás que hay en sus vidas. Señor, ven a liberarlos de la enfermedad, que ellos puedan mirar su pecado, que ellos puedan mirar tu grandeza y tu poder para salvar, tu misericordia y tu obra en la cruz. Revélales, abre sus ojos, sálvalos, sálvalos, sálvalos. Hay testimonios de personas que fueron a orar alguna vez junto al hermano Gigi Ávila y no le aguantaron el paso. Ellos son los que testifican de eso. Era impresionante la vehemencia, el ardor y la insistencia, el ruego y la súplica que elevaba delante de la presencia de Dios por los perdidos, los enfermos, los oprimidos por el diablo. Y bueno, la historia nos enseña, según su carrera, que fue un hombre tremendamente usado. Aquí incluso a Chihuahua el hermano llegó a venir y yo mismo conozco a personas que se convirtieron en su ministerio. Así que una actitud de ruego. El mundo necesita intercesores de ese calibre. Le digo a todos los hermanos en Cristo, a todos los hijos de Dios, el mundo necesita intercesores de ese calibre, con una actitud de ruego como estos hombres. Pero son pocos. Las personas con esta actitud escasean. Y no solamente ahora, sino que sí ha sido un problema de todas las épocas. La Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, nos habla de que incluso en ese tiempo de Ezequiel escaseaban los intercesores. Lea ese versículo y se va a dar cuenta que el escritor sagrado Ezequiel nos dice que en ese tiempo el pueblo de Israel estaba corrompido, estaba lleno de falsos profetas, el pueblo estaba yendo por malos caminos, de tal manera que oprimían a los afligidos, robaban, hacían violencia. El pueblo estaba en una condición deplorable. Y en esa condición el Señor habla a través del profeta Ezequiel y dice estas palabras: busqué a un hombre que hiciera vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de esta tierra para que yo no la destruyera, y no lo hallé. De tal manera que derramé mi ira sobre ellos. Es muy fuerte ese pasaje. Léalo ahí en el capítulo 22 de Ezequiel, desde el versículo 28, 29 hasta el 31. Usted se da cuenta lo que Dios dice con este respecto ahí en esa porción de la palabra de Dios. Dios buscó un intercesor para que hablara delante de él, intercediera, y no lo halló. Me llama la atención el versículo 31 porque dice que por cuanto no halló un hombre que se pusiera en la brecha a favor de la tierra para que él no la destruyera, él la destruyó. ¿Qué está diciendo Dios en ese pasaje? Que si hubiera encontrado un hombre o desde luego una mujer que se pusiera en la brecha, que intercediera con todo su corazón, que suplicara, que tuviera un espíritu de ruego a favor de aquella ciudad depravada, el Señor hubiera detenido su mano, algo diferente hubiera sucedido. Una conciencia que nosotros debemos tener como hijos de Dios es que la oración intercesora puede cambiar incluso el rumbo de la historia de un pueblo. Pero si no hay, lamentablemente las cosas pueden ser muy contrarias, muy nefastas, muy tristes, lamentables. Así que yo le pregunto a usted, ¿cree que podrá ser uno de esos intercesores? ¿De esos escasos intercesores que hacen falta a favor del mundo? Lo que le sostengo es que la voluntad de Dios es que tanto usted como yo nos convirtamos en uno de esos intercesores, porque el mundo lo necesita mucho. Cuando hay una actitud de ruego, las personas que interceden lo están haciendo bien. Ese es un medio para lograrlo, para hacerlo bien. Pero hay otro medio todavía que le puedo mencionar, aparte de tener un un amor sincero. Es que hablo de corazón porque como que aquí se identifica el amor con el corazón, ¿verdad? Aparte de tener un amor sincero, aparte de tener una actitud de ruego, el pasaje que nos ocupa nos enseña que es muy importante tener un perfil bajo. Un perfil bajo. Cuando hablo de perfil bajo o bajo perfil, como a veces se dice, estamos hablando de aquella actitud discreta que uno proyecta a otros de sí mismo.
Estamos hablando de no llamar la atención, de pasar desapercibidos. Estamos hablando de no darse demasiada importancia. Eso es actuar con un perfil bajo. Y la palabra de Dios nos enseña en Lucas 7, 1 al 10, que este centurión de quien estamos hablando tuvo ese perfil bajo a la hora de interceder. Nos dice la palabra que cuando él mandó a los ancianos a que Jesús viniera, él supo que Jesús ya venía cerca de su casa, ya venía llegando, y cuando Jesús ya estaba cerca, le envió otro grupo de amigos a aquel centurión a Cristo con este mensaje: Señor, no te molestes. O sea, no te molestes en venir hasta mi casa. No soy digno de que entres bajo mi techo. Miren lo que está haciendo. Está tratando de detenerlo para que no llegue hasta su morada, porque él dice que no es digno de que Jesús entre bajo su techo. Es más, le dijo: Señor, es la razón por la que yo no he ido a encontrarte, porque yo creo que yo no soy digno de encontrarme contigo. Estamos hablando de un hombre que es pagano, que es un gentil y que reconoce su indignidad delante de la presencia del Señor Jesucristo. No obstante, por favor le pido que no pierda de vista que estamos hablando de un militar romano que tiene rango. No es un soldado, es un centurión. Algunas versiones lo llaman capitán. Es un hombre que tiene rango militar en el ejército romano. Escuche, eso quiere decir que este hombre pudo haber sido pedante con el Señor Jesucristo. Pudo haber actuado de tal manera como si Jesucristo no pudiera resistirse a la demanda o a la solicitud que él estaba haciendo. Cuando nosotros entendemos que la nación de Israel estaba bajo el yugo de los romanos, comprendemos cómo es esto. Se nos enseña a la luz de la historia que incluso los soldados romanos tenían dominio sobre los judíos y podían abusar de ellos. Se dice que podían obligar los soldados a un judío a cargar alguna carga, válgame la repetición, por 1 milla. Utilizarlos como si fuera su siervo. Mira, toma este fardo, llévalo tanta distancia. ¿Por qué? Porque los romanos gobernaban sobre los judíos. El pueblo judío era tributario a Roma. Aquí estamos hablando no de un soldado, estamos hablando de un capitán que pudo haberle dicho: díganle a este Galileo que venga. Y va a venir y va a orar por este siervo. Él tenía rango para hacerlo, tenía la autoridad para hacerlo, porque todo el imperio romano lo respaldaba. Pero la Biblia dice que él le dijo: no soy digno de que vengas a estar bajo mi techo. Él reconoció su propia indignidad delante del Señor de los señores. Ese hombre sí sabía cómo interceder con un bajo perfil. Qué importante es esto. Usted y yo debemos actuar igual que aquel hombre. Aquel hombre reconoció su indignidad y la dignidad de Cristo a la misma vez. Usted y yo debemos reconocer que cuando se trata de intercesión, no tenemos el derecho de decirle al Señor, de decirle a Dios: no aceptamos un no por respuesta. Lo digo con un grande respeto. Pero es necesario declarar esto porque a veces en el medio nuestro, en el medio de los que amamos a Dios, se cometen este tipo de desatinos. Cuando nosotros oramos intercesoramente de esta manera, estamos haciéndolo de una manera pedante, estamos haciéndolo de una manera impositiva, y esta no es una forma correcta de orar. No podemos decirle al Señor en ningún momento: no aceptamos un no por respuesta, aunque amemos entrañablemente a la persona o personas por las que estamos intercediendo. No podemos hacer eso. Siempre que usted se acerque al Señor, por favor, para interceder o pedir a favor de cualquier otra persona, vaya a Él con un bajo perfil, porque esta es la manera correcta de interceder. Hacerlo de manera impositiva o de manera orgullosa o dándonos importancia desmedida puede ser intercesión, pero no hecha de manera adecuada, no hecha de manera correcta. Este hombre hizo una extraordinaria intercesión porque no solamente tuvo amor sincero, actitud de ruego, sino que tuvo un bajo perfil.
Muy bien, ahora vamos a hablar de un último medio. Aparte de estos tres que he mencionado, para tener una intercesión adecuada, es necesario también tener una convicción total. Este centurión mostró una convicción total delante del Señor Jesucristo. El pasaje nos dice que inmediatamente después que él le dijo al Señor a través de sus emisarios: yo no soy digno de que vengas bajo mi techo, yo no soy digno ni siquiera de encontrarme contigo, inmediatamente le dijo: pero lo que sí puedes hacer es decir tu palabra. Como diciéndole: no vengas, Señor, porque no soy digno, pero di tu palabra, y mi siervo será sano. Otras versiones dicen: da la orden, y mi siervo será sano. Es digno de notar que cuando el centurión le dice esto, enseguida le argumenta: porque yo, Señor, también soy hombre bajo autoridad. O sea, soy un hombre que tengo autoridad encima, pero también soy un hombre que tengo a otros bajo mi autoridad. Yo soy un hombre que tiene soldados a sus órdenes, bajo su autoridad, y yo le digo a este: ve y va. Yo le digo a este otro: ven y viene. Y yo le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Lo que le estaba diciendo es: yo sé lo que es la autoridad. Sobre aquellos que tengo autoridad ordeno y ellos hacen. Lo que le estaba entonces tratando de manifestar al Señor Jesucristo es esto: yo creo que tú tienes autoridad. Aquel centurión tenía la seguridad total, la convicción plena de que el Señor Jesucristo tenía toda la autoridad. Él y solo Él tenía la autoridad de ordenar, de decretar la salud sobre su siervo. En otras palabras, como que estuviera diciendo: esta enfermedad que aqueja a mi siervo tiene poder, pero ese poder de esta enfermedad está subordinada a tu potencia, de manera que si tú das la palabra, ella se tiene que ir. Si tú das la orden, ella tiene que obedecer. Esta enfermedad tiene que someterse e irse. Por eso dijo: si das la orden, mi siervo será sano. Tenía convicción de la tremenda autoridad que el Señor Jesucristo tenía. Yo creo que usted y yo también debemos, siempre que intercedemos, tener la convicción plena de que el Señor Jesús tiene la autoridad completa de venir a dar el beneficio a las personas por las cuales nosotros estamos intercediendo. Es decir, que cuando nosotros hablamos por otras personas, le pedimos a Él por otras personas, Él tiene la total autoridad para decretar sobre ellos un beneficio. El que tiene la autoridad es Él, y debemos tener esa convicción total. A propósito de esto que estoy diciendo, es importante señalar esto. Quien tiene el poder para llamar las cosas que no son como si fuesen es Dios, según Romanos capítulo 4, versículo 17. Es decir, quien tiene la facultad de llamar a la existencia lo que no existe por el poder de su palabra es Dios, no nosotros. El que tiene la facultad de decretar es Dios, no nosotros. Y la razón por la que Jesús decreta, por la que Jesús ordena y por la que Jesús también tiene facultad de llamar a las cosas que no son como si fuesen, es porque Él es Dios. Pero solo Dios tiene esa facultad. No obstante, las personas que se dan la facultad o que creen tener la facultad de decretar, debo decirlo, son personas que están usurpando el lugar que le corresponde a Dios y están echando en el baúl de lo innecesario a la oración intercesora. Me detengo un poquito para enfatizar. Quien tiene o cree tener la facultad de decretar está usurpando el lugar que le corresponde a Dios. Las personas que están involucradas en la metafísica o que son predicadores de la nueva era también decretan. Y la razón por la que lo hacen es que creen que son dioses. Por eso estoy diciendo que quien cree tener la facultad de decretar está usurpando el lugar que le corresponde a Dios. Pero es muy importante entender que nosotros somos llamados a interceder, es decir, a ir delante de aquel que todo lo puede para suplicar que Él intervenga y beneficia a aquellos a quienes nosotros no los podemos beneficiar, a quienes nosotros no tenemos el poder de hacerles bien. Eso es muy importante tenerlo presente.
Muy bien. Esta noche le acabo de dar 4 medios, acabo de exponerle 4 medios que son necesarios para hacer una intercesión correcta. Esos medios son los siguientes: un amor sincero, una actitud de ruego, un perfil bajo y una convicción total. La historia nos dice que David Brainerd, un misionero enviado por Dios a los indios de las florestas de Nueva Inglaterra, intercedió por 2 años de manera exhaustiva por aquellos indios que estaban sumidos, hundidos en las tinieblas más oscuras. Después de 2 años de intensa intercesión, lea su biografía para que usted vea qué tan intensa. Él pasaba días enteros clamando a Dios por la salvación de aquellos. Después de 2 años de esa intercesión tan fuerte, el Espíritu de Dios descendió de manera maravillosa, de tal manera que todos aquellos eran incluso derribados y cayeron en una convicción de pecado. Hubo una transformación milagrosa en aquellas comunidades indígenas por la obra de Dios. Lo que podemos concluir a la luz de lo que le digo de David Brainerd y de todo este mensaje es que la oración intercesora puede dar mucho fruto cuando se hace de manera correcta. En base a esta verdad, le digo, este mundo en el que vivimos necesita mucho nuestra intercesión. No dejemos de interceder cada día por nuestro mundo. Yo le prometo a usted interceder por su causa, por su persona, todos los días. Y yo le pido que usted interceda por mí. Si yo oro por el mundo y oro por los que conozco de ustedes que me oyen, es la manera en que cumpliré mi promesa. Usted, le pido que ore por mí y ore por mi familia todos los días. Estamos hablando de intercesión. Ahora mismo, yo lo invito a que hagamos una oración de este modo. En este preciso instante, yo voy a orar por usted que me escucha. Y usted, mientras yo lo hago, le pido que ore por mí en este momento. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te alabo por esta verdad de tu palabra y por esta oportunidad de ponerla en práctica. Y yo suplico por cada una de estas personas que me escuchan, particularmente por cada persona que me oye a través de este medio, quien quiera que sea cristiano, no sea cristiano, sea mujer, sea hombre, sea niño, sea adulto, no importa. Pido por él, por ella, para que le bendigas grandemente, para que llegue a su vida el más grande don que Dios quiere darle a los hombres, a los seres humanos, el perdón de los pecados y la salvación de su alma. Envía, Señor, un emisario tuyo, un mensajero tuyo a todos aquellos, a aquel que todavía no te conoce. Bendice espiritualmente su vida. Bendícelo también materialmente, sobre todo en este tiempo, a cada uno de ellos que me oye. Bendice su corazón, sana sus heridas, ayúdalo con sus problemas, suple sus necesidades. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Le doy muchas gracias por la oportunidad de interceder por usted. Voy a seguir haciéndolo. Por favor, usted hágalo por mí y por los míos también, que tanto lo necesitamos. Es muy amable. Gracias por su paciencia. Tengan muy buenas noches.